Narrador, ¿cuál es la razón subyacente? ¿Por qué es imperativo el regreso de Jesús? ¿Por qué su reaparición en este mundo es de tal magnitud? El propósito es condenar a los impíos. Esto está ampliamente afirmado por los apóstoles y reafirmado en el Credo de Nicea. El Cristo vendrá a ejecutar juicio sobre los vivos, tanto sobre los que todavía respiran como sobre los que descansan en la muerte. Este es un componente crucial para la culminación de la era del mal actual. La trama de la historia exige su conclusión con el día del juicio, porque la era actual está enredada con injusticias. La vida, marcada por la desigualdad y el sufrimiento, requiere la intervención divina. Los que hacen el mal prosperan, mientras que los inocentes sufren. La gran mayoría de los delitos pasan desapercibidos e impunes. El carácter, la situación personal, la integridad y la prosperidad, la santidad y la felicidad a menudo parecen no estar relacionados. Intuitivamente, uno anhela una realidad donde el bien sea premiado y el mal castigado. Tal es la exigencia de la justicia divina. La bondad de Dios pone en dudas y permitirá que los errores queden sin corregir. Si reina como monarca del cosmos, también debe llevar la carga del juez. Un pasaje de la Escritura refuerza esta idea, afirmando que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, Gálatas 6:7. Es esencial establecer un día de ajuste de cuentas, donde se salden todas las deudas y se juzguen todas las transgresiones. ¿Por qué es necesario tal día del juicio? La muerte aparentemente pone fin a las oportunidades y resuelve la división entre el bien y el mal. Sin embargo, no todos son juzgados en el momento de la muerte. Más bien, el juicio espera hasta que la humanidad en su conjunto esté sujeta a él. Esto se compara con la metáfora bíblica del abismo entre los vivos y los muertos. Una justificación adicional radica en la necesidad de reivindicar públicamente a Dios y su justicia. Sus decisiones sobre nuestro destino fueron cuestionadas y fue acusado de injusticia. Estas preguntas deben ser silenciadas para que tu justicia se reafirme ante todos. La crucifixión de Jesús, la mayor injusticia de la historia, exige esta rectificación pública, pues fue presentado al mundo como un criminal despreciable. Todos deben ser testigos de la anulación de estos veredictos erróneos. Aquellos que se alinearon con Dios y la verdad, en un mundo corrupto, enfrentaron la adversidad y, a menudo, la muerte por su posición. Jesús se refirió a estas personas como sus hermanos y hermanas, y merecen ser honrados en presencia de aquellos que los despreciaron. Esto refuerza la conexión entre los que han sido santificados y el que los santifica. El día del juicio es la promesa de la justicia final. Cada individuo lleva consigo dos encuentros inevitables en el futuro, uno singular para cada uno y otro universal para todos. La primera es muerte, la segunda es juicio. Este juicio final a menudo se malinterpreta, con la confusión entre el trono de Dios en el cielo y el trono de Cristo en la tierra. Posteriormente, el regreso de Jesús y el día del juicio juegan un papel esencial en la reconciliación de las injusticias, la afirmación de la justicia divina y el honor de aquellos que se mantuvieron firmes en la verdad. La historia exige un desenlace justo y conclusivo, donde se premia la bondad y finalmente se castiga la maldad. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Delante de mí vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. La tierra y el cielo huyeron de su presencia, y ningún lugar se halló para ellos. Aquí en la tierra, los humanos estarán sujetos a juicio. Este es el lugar donde vivieron en pecado, donde se determinará su destino. ¿Cómo podría un Dios santo permitir que los pecadores entren al cielo, aunque sea por un día? Ciertamente, muchos ya habrán muerto y necesitarán resucitar para ser juzgados. La Biblia predice la resurrección tanto de los malvados como de los justos. Daniel capítulo 12, versículo 2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión eterna. Juan capítulo 5, versículo 29, y saldrán, los que hicieron lo bueno, a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Hechos 24:15, y tengo esperanza en Dios, esperando que también ellos mismos reconozcan que habrá resurrección de muertos, así de justos como de injustos. Hades,
la morada de los espíritus difuntos, liberará a sus habitantes para la resurrección. Aquellos que fueron enterrados, cremados o perdidos en el mar comparecerán ante su juez una vez más en la tierra. Hades, la morada de los espíritus difuntos, liberará a sus habitantes para la resurrección. Aquellos que fueron enterrados, cremados o perdidos en el mar comparecerán ante su juez una vez más en la tierra. Apocalipsis capítulo 20, versículos 12 y 13. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, como está escrito en los libros. El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y cada uno fue juzgado según lo que había hecho. El Nuevo Testamento enseña que habrá dos resurrecciones separadas por un milenio. Apocalipsis capítulo 20, versículos 4 a 6. Vi tronos, y a los que se sentaban en ellos se les dio autoridad para ejecutar juicio. Vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y aquellos que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca en sus frentes ni en sus manos. Vivieron y reinaron con Cristo 1000 años, los demás muertos no resucitaron hasta los 1000 años. Años se cumplieron. Esta es la primera resurrección. Felices y santos los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. 1 Corintios capítulo 15, versículos 23 a 24, pero cada uno por su parte, Cristo, las primicias, después, cuando Él venga, los que le pertenecen. El fin vendrá cuando entregue el reino a Dios Padre, después de haber destruido todo dominio, autoridad y poder. Los seres humanos serán juzgados en esta tierra por un humano. Esto puede sorprender a aquellos que esperan que Dios sea el juez. Sin embargo, Dios delegó esta función en un ser humano. Hechos 17:31, porque ha señalado un día en que juzgará al mundo con justicia por medio del varón a quien ha designado. Y ha dado prueba de esto a todos resucitándolo de entre los muertos. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. La tierra y el cielo huyeron de su presencia, y ningún lugar se halló para ellos. 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según las obras hechas por medio del cuerpo, sean buenas o sean malas. Durante su ministerio terrenal, Jesús a menudo reclamó autoridad sobre el destino eterno de naciones e individuos. Mateo capítulo 7, versículos 21 a 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre no echamos fuera demonios y no hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente, nunca os conocí. Apartaos de mí, malhechores. Mateo capítulo 13, versículos 41 a 43. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, y quitarán de su reino todo lo que hace caer en pecado y a todos los que hacen el mal. Los echarán en el horno de fuego, donde ahí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído, oiga. Estos pasajes revelan la creencia en la resurrección, el juicio y el destino eterno de los seres humanos, así como la delegación de la función de juzgar a Cristo y la importancia de seguir la voluntad divina para alcanzar la vida eterna. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y sacarán de su reino a todos los que causan pecado y a todos los que hacen el mal. Los echarán en el horno de fuego, donde será el llanto y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerá como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído, oiga. Mateo capítulo 25, versículos 30 a 33, y al siervo inútil, échalo en las tinieblas, donde será el lloro y el crujir de dientes. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, se sentará con todos los ángeles sobre su trono glorioso.
Serán reunidas delante de él todas las naciones, y él apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Esta declaración se puede explicar de una de tres maneras: o yo estaba loco, o el mal, o Dios. Podría ser un lunático, un mentiroso o el Señor. Solo si fuera el Dios hombre, divino y humano a la vez, estaría plenamente capacitado para ser juez de todos. Hizo todo lo que pudo para salvarnos del juicio. Debido a su naturaleza dual, Jesús puede administrar justicia perfecta. Su humanidad le permite comprender, porque vivió en nuestro mundo bajo nuestras presiones y tentaciones, sin ventajas y, sin embargo, sin pecado. Su divinidad lo dota de conocimiento, conociéndonos completamente, incluidos nuestros pecados ocultos, palabras descuidadas, motivos ocultos y emociones más profundas. Sus decisiones serán completamente justas, tomando en cuenta nuestro conocimiento o ignorancia de lo que está bien o mal a los ojos de Dios. La Biblia dice claramente que seremos juzgados según la luz que hayamos tenido, ya sea la luz plena del Evangelio, la media luz de los 10 mandamientos o una luz menor que brilla a través de la creación exterior y la conciencia interior. Romanos capítulo 1, verso 20. Porque desde la creación del mundo los atributos invisibles de Dios, su eterno poder y su naturaleza divina, se observan claramente, siendo entendidos por las cosas que Él hizo. Por lo tanto, los seres humanos son inexcusables. Romanos capítulo 2, versículos 12 a 16. Todos los que sin ley pecaron, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley pecaron, por la ley serán juzgados. Porque no son los que oyen la ley los que son justos delante de Dios, sino que serán declarados justos los que guardan la ley. En efecto, cuando los gentiles, que no tienen la ley, naturalmente practican lo que la ley exige, son ley para sí mismos, aunque no tienen la ley, demuestran que las exigencias de la ley están grabadas en sus corazones, sus conciencias también los acusan o los defienden, y esto sucederá en el día en que Dios juzgue los secretos de los hombres por medio de Jesucristo, como lo proclamó mi Evangelio. Por otro lado, toda nuestra vida estará expuesta, cada pensamiento, palabra y acción. Romanos capítulo 2, versículo 6. Dios recompensará a cada uno según lo que haya hecho. 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que le corresponde por medio del cuerpo, según lo que haya hecho, sea bueno o sea malo. Todo esto está registrado en los libros que se abrirán ese día. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante el trono. Los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según sus obras, registradas en los libros. Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. ¿Qué veredicto podría haber sino culpable? Quienes siempre hicieron lo que sabían que era correcto, incluso con su única guía siendo su propia conciencia. ¿Quién ha evitado juzgar y condenar a los demás? Mateo capítulo 7, versículo 1. No juzguéis, para que no seáis juzgados. Cierto, no hay nadie que sea siempre bueno, ni siquiera uno. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3, versículos 12 y 23. Ninguno de nosotros ha sido exactamente lo que Dios quería que fuéramos, o incluso lo que, en nuestros mejores momentos, sabíamos que podíamos y deberíamos haber sido. La sentencia es una muerte en vida, en el lugar llamado infierno, apartado de Dios, fuente de todo bien, excluido del cielo nuevo y de la tierra nueva, confinado con el diablo, los demonios y todos los que comparten su ira contra el Creador. Cuerpo y alma serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos en el lago de fuego. Apocalipsis capítulo 14, versículo 11 y capítulo 20, versículo 10. Esto irá acompañado de la angustia y frustración de saber que las oportunidades perdidas nunca se volverán a repetir. No es de extrañar que Jesús hablara con horror sobre tal destino, advirtiendo a sus discípulos sobre el peligro y estando dispuesto a sacrificarse para salvarlos de esto. Así será condenada toda la raza humana en esa corte. Mira de nuevo la escena. Además de los millones de volúmenes biográficos, otro libro ha sido abierto,
que es el libro de la vida. Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. Todas las personas enumeradas en ese libro serán absueltas, escaparán al veredicto y la sentencia. Este libro ha existido desde el principio de los tiempos y se menciona tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Filipenses capítulo 4, versículo 3. Éxodo capítulo 32, versículos 32 a 33. Ahora, por favor, perdona su pecado, pero si no, bórrame del libro que has escrito. El Señor respondió a Moisés: al que pecare contra mí, lo borraré de mi libro. Los nombres están escritos por Dios mismo. Es una lista de las personas a las que ha confiado con su Hijo. Juan capítulo 17, versículo 6. Como resultado, se le conoce como el libro de la vida del Cordero. Apocalipsis capítulo 21, versículo 27. Ninguna cosa inmunda entrará jamás en ella, ni nadie que haga lo vergonzoso o engañoso, sino solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Cómo se llega a ser elegible para la inclusión en este libro? Poniendo fe en Cristo como su Salvador. Ser guiado por esa fe. Creer y obedecer los mandamientos de Dios. Tus acciones demuestran tu fe. Es importante enfatizar que la verdadera fe no es un solo paso, sino un largo camino. La esencia de creer en alguien es seguir creyendo pase lo que pase. Fe y fidelidad son exactamente la misma palabra en los idiomas hebreo y griego. Habacuc capítulo 2, versículo 4, pero el justo por su fe vivirá. Esto significa que aquellos a quienes Dios considera justos sobrevivirán por la fidelidad. Los héroes de la fe del Antiguo Testamento aún vivían por la fe cuando murieron. Sin embargo, es posible desviarse de la fe, perderse. Y Timoteo capítulo 1, versículos 19 a 20. Manteniendo la fe y una buena conciencia, que algunos rechazaron y por lo tanto hicieron naufragar la fe. Entre ellos están Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendieran a no blasfemar. Así como Dios le reveló a Moisés los nombres en el libro de la vida, estos nombres también pueden ser borrados. Éxodo capítulo 32, versículo 33. El Señor le dijo a Moisés: al que pecare contra mí, lo borraré de mi libro. Solo los nombres de los que permanecen fieles, que vencen todas las presiones, la desconfianza y la desobediencia, permanecerán hasta el día en que el libro se abra de manera concluyente. Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. De ningún modo borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y de sus ángeles. Concluyendo nuestra discusión del día, ¿qué canciones de adoración traen él?